Bueno, boa tarde a todos. Gracias por vir a este acto, a este evento do Clube de Lectura de Hai Mulleres. Esta é se non me equivoco, a 8ª edición desde o Clube de Lectura. Está collendo cada vez máis éxito e agradezo a Hai Mulleres, a Elvira, a Carmen e agora hoxe a Luz por ter escollido a nosa delegación para facer este acto, esta presentación, este falar do libro de Luz Paz, explorar los límites, arte y arquitectura en las exposiciones de las vanguardias. Bueno, pois tocaban eso, darvos a todos as gracias e dar as gracias a estas mulleres por eso, neste bonito acto que seguro que será. E nada, adiante. Gracias. Gracias, Robert. Gracias a ti. Comezo, Elvira. Comezar ti, sí, presenta. Bueno, benvidas a todos. Hai xente que está entrando aquí dende a delegación. Non sei onde está a cámara. Está aí. Vale. Benvidas a xente que poida estar no streaming e despois que poda escoitarnos a través das plataformas de iVoox, tamén en YouTube. Esta é a nosa 8ª edición. Ese es el tuyo. Este é Bueno, como todas sabedes, comenzamos sempre falando en galego. Eu fago así unha traslación ao castelano e despois falo galego cando non toca. Hoxe estamos, porque hoxe temos o libro de Luz Paz Agras e este libro tamén está publicado en castellano, así que falamos no que irá. Si, eu penso que para é moito máis doado estar lendo en castelán, entón vou facer a traslación e empiezo a hablar en castellano en este momento. Hago una breve introducción sobre Luz. Luz Paz Agras es doctora arquitecta por la Universidad de La Coruña, es máster en arte, museología y crítica contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Finalizó una estancia postdoctoral en la Bartlett School Architecture de Londres con una beca de posgrado de la Fundación Barrié. Desde 2004 desarrolla trabajos en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo y el comisariado de exposiciones, por los que ha recibido varios reconocimientos. Forma parte del colectivo Cadelas Verdes y del equipo redactor de la revista Dardo Magazine, Art, Architecture and Design, con sede en España y Portugal. Inicia su labor docente en el año 2009 en el Departamento de Composición de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, donde en la actualidad es profesora de Teoría de la Arquitectura y forma parte del grupo de investigación en Composición Arquitectónica y Patrimonio. Bienvenida, Luz. Muchas gracias. ¿Tienes alumnas tuyas que me has dicho por ahí? Sí, bienvenidas a las alumnas. Un placer. ¿Algún alumno conectado también? Pues me alegro mucho, bienvenidos. Tenéis más clubes de lectura si os apetece saber sobre mujeres que escriben sobre arquitectura. Los tenéis a disposición. Bueno, así que bienvenida. Lo que vamos a hacer normalmente, Luz, lo que hacemos es hacer un repaso un poco general por el libro en el que nos centramos en cosas en las que te apetezcan a ti centrarte. En un inicio le comentaba a Luz que este libro es la síntesis de casi es una cosa como destilada de tu tesis doctoral. Efectivamente, con sus virtudes y defectos, tengo que decir. Yo he echado de menos, yo espero una versión ampliada, sí. Porque es lo que lo comentábamos. Luz hace un repaso sobre el significado, la importancia de las vanguardias y de toda esa unión entre arte y arquitectura que se produce durante principios del siglo XX, y hace un repaso en el que un libro que tiene aproximadamente unas 130 páginas, realmente tardas en ir transitando a lo largo de él porque te paras en muchísimas obras de arte y además que el mensaje es bastante complejo. Entonces, vamos a ir haciendo un repaso de las partes que para Elvira y para mí fueron más interesantes. Entonces, divides el libro que supongo que serían las partes de la tesis. Sí. Divides en tres partes el libro, en donde hablas del espacio como síntesis, el espacio secuencial y el espacio continuo. Entonces, en la primera parte, en el espacio como síntesis, te centras mucho en esta parte, en las dos figuras de Lissitzky y en Kiesler, en donde nos hablas del espacio PROM y de la ciudad en el espacio. Y sobre todo vas haciendo un paseo de
cómo se fueron produciendo estas nuevas propuestas de las que nos vas a ir hablando. Primero nos preguntábamos por qué te centras en estas dos figuras y también que nos hables un poco de cómo van apareciendo a lo largo del libro todos estos hitos que eran todas estas exposiciones en las que todas estas experimentaciones artístico-arquitectónicas aparecían, ¿no? Un poco en este sentido, si quieres leemos alguna parte o te dejamos a ti que nos vayas comentando. Pues, yo por empezar, lo primero quiero agradeceros la invitación a leer este libro, a releer para mí el libro, porque os comentaba, ¿no? Que bueno, pues lo estuve releyendo a raíz de esta invitación. Y la verdad es que me ha trasladado un poco a algo que se me ha ido olvidando un poco, la verdad, ¿no? Ha ido quedando ahí atrás y es ese momento de intensidad de investigación de la tesis doctoral en la que bueno, pues, se centra en esa época de entreguerras, en el mundo de las vanguardias y que bueno, pues me ha recordado, de hecho en las imágenes que van apareciendo por ahí son imágenes de la tesis, de distintas obras, de algunas que se citan aquí en el libro, otras no, algunas a mayores y hay alguna también de los viajes que yo hice en ese momento para conocer de primera mano algunas de estas piezas que yo estudiaba, que bueno, mayoritariamente son réplicas, pero actualmente, pero no solamente eso, sino también al ambiente en el que se han generado. Bueno, he visitado varios archivos. Y eso me ha traído ahí a ese mundo de entreguerras, con la intensidad de un mundo difícil, ¿no? Porque haber pasado una guerra europea no es fácil para ninguna sociedad. Y después, como además, después de un momento pues ya de más confianza en el progreso, ¿no? Y de explosión de creatividad, comienza de nuevo a germinarse, ¿no? El campo de cultivo para una segunda guerra mundial realmente, ¿no? Y cómo bueno, pues, estas creaciones se producen en un momento, pues eso, muy duro, muy difícil a nivel social, pero sin embargo con una intensidad creativa enorme, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De confianza en el progreso, de defensa de la libertad creativa, de defensa de los distintos puntos de vista, de distintas perspectivas, etcétera, ¿no? Que me parece reivindicable en cualquier momento, ¿no? También hoy, en el siglo XXI. Y me preguntabas, ¿no? ¿Cómo se estructura esto? Bueno, la tesis y por tanto el libro salen del convencimiento de que la arquitectura no es un arte autónomo en el sentido en el que no es algo cerrado en sí mismo, sino que forma parte de la sociedad, ¿no? Y como tal pues se contamina, ella también contamina en el buen sentido, ¿no? Se enriquece con otras aportaciones y de otras disciplinas, ¿no? Pues por supuesto políticas sociales, científicas y también artísticas, ¿no? Y ahí es donde se centra un poco específicamente el tema del libro. La tesis bueno, fue dirigida por Fernando Agrasar, que está aquí en primera fila, y que además redacta el prólogo, ¿no? Sí, situando un poco el tema, ¿no? Que creo que ahí también ayuda en ese... sí, ayuda a crear el ambiente de lectura, ¿no? Efectivamente. Entonces, la estructura, que es la estructura de la investigación, efectivamente, ¿no? Se estructura en tres grandes partes, digamos, en las que se va hablando de las aportaciones de las exposiciones, en donde concluye arte y arquitectura de una manera muy directa en esa época. Algunas de estas exposiciones son obra de arquitectos, otras son obra de artistas. No importa demasiado porque hay momentos en los que arte y arquitectura van tan de la mano que es imposible establecer una diferencia, ¿no? Pero es un momento fundamental para entender, por ejemplo, aspectos de la arquitectura contemporánea hoy, ¿no? Y también aspectos del arte contemporáneo, ¿no? Es en este momento, con estos movimientos de vanguardia, cuando se empiezan a plantear pues, estos proyectos en donde precisamente la primera parte es sobre el espacio síntesis, el espacio en donde ya no podemos hablar de arquitectura o no podemos hablar de arte específicamente, sino que es un ente, ¿no? Espacial donde todo se funde. Te parafraseo si quieres aquí.
comentas, la relación de pintura y escultura con la arquitectura será determinante en el devenir de estos movimientos de principios del siglo pasado. Su anhelo de conquistar el espacio en la exposición lleva en algunos casos a planteamientos radicales en los que la pintura invade completamente la sala y da lugar a nuevos conceptos en los que arte y arquitectura se convierten en uno. Es verdad que sí que se produce continuamente a lo largo de todas las lecturas literales de las declaraciones de cada uno de los artistas y arquitectos, sí que se nota esa continua reflexión sobre en qué punto estamos, si estamos en una realidad diluida entre el arte y la arquitectura o son cosas diferenciadas. Sí. ¿No? Yo creo que esa es la tensión continuada, ¿no? Es explorar los límites, por Sí. eso el título. Y esos límites, claro, a veces se van para un lado, se van para otro, pero son campos difusos. Sí. ¿no? Y me preguntabas también por los ejemplos que estudio, ¿no? Sí, en la primera parte hablas del espacio Prom del Lissitzky. Sí. Y no me quiero confundir, la ciudad en el espacio de Kisler. Sí. No, nos hablas de estas dos que además son, o sea, están representadas, estamos hablando casi de obras en periodos de 5 años, o a lo mejor unas de 1923, la de Kisler no sé del 25 en un par de años. ¿Y por qué las unes? O sea, el punto de unión en el mismo bloque del libro, ¿por qué nos explicas? Entiendo la pregunta porque en realidad hay como 4 autores fundamentales que van apareciendo a lo largo del libro, pero es verdad que no es un capítulo de cada uno, ¿no? Que podría ser una estructura de estudio, y no es así, porque la investigación se estructura de manera que lo que va, digamos, lo que las une, lo que une todos estos espacios es esta exploración de los límites, ¿no? Entre disciplinas, las aportaciones sobre todo que esos espacios han hecho a la arquitectura, ¿no? Que hoy lo podemos leer porque lo vemos ya con perspectiva temporal, pero claro, muchas de estas aportaciones en su momento han quedado ahí diluidas y después han reaparecido en otros momentos, ¿no? Posteriores y en otras obras. Entonces, la estructura no es por autores, sino que es por esas aportaciones al espacio, a la arquitectura. Sí. Entonces hay una parte que es el espacio como síntesis, otra que es el espacio secuencial y otra que es el espacio continuo, ¿no? Por la tipología de espacios y tipología de aportaciones que han ido haciendo. Ese primer bloque del espacio como síntesis es como el punto de partida que pues en esta investigación yo he fijado en el espacio Prom de Lissitzky, ¿no? Porque el espacio Prom de Lissitzky es una muestra literal de cómo, en este caso, el Lissitzky, autor ruso, constructivismo ruso, que desarrolla parte de su trabajo y en particular el espacio Prom precisamente en Alemania, ¿no? En Berlín, y que supone un paso literal de la pintura a la arquitectura, ¿no? Y entonces, bueno, estos movimientos, aparte de las propias obras, pues se expresaban a través de manifiestos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, en concreto, el Prom es una invención de Lissitzky, de este artista arquitecto, que parte con una exploración formal, las nuevas formas que darán lugar, que ayudarán a conformar esa nueva sociedad rusa, ¿no? Vinculada a la Revolución Rusa, forma parte de ese contexto, y comienza esa exploración con pintura, ¿no? En 2 dimensiones, y en el manifiesto dice, pero la pintura pasará a la arquitectura, ¿no? Esa experimentación dará lugar, ¿no? También tendrá consecuencias en la arquitectura, porque la arquitectura, todos estos autores consideran, pues muy acertadamente, que es el arte que más directamente incide en la sociedad, ¿no? Entonces, esas exploraciones más de caballete, ¿no? De arte tradicional, la intención es que eso acabe revirtiendo la arquitectura. Y en este trabajo en concreto, el espacio Prom, a Lissitzky le piden que monte una pequeña exposición, ¿no? Con sus cuadros que se ha traído de Rusia, enrollados, sus Prom, que monte una pequeña exposición en una exposición colectiva que organizan en una
en el hall de una estación de tren en el centro de Berlín y le dan un espacio, ¿no? Le dicen, bueno, tienes un espacio de 3x3 por 2,5 de alto, ¿no? Y entonces Lisinski dice, esta es mi oportunidad, ¿no? Ya no van a ser pinturas colgadas, sino que voy a hacer un espacio propiamente, ya no es una pintura pro, es un espacio pro. Entonces, lo que se hace aquí es, o sea, lo que fui un poco, ¿no? Pues argumentando es y analizando qué hace que una pintura ahora la consideremos arquitectura, ¿no? Y tiene que ver sobre todo pues, por cosas muy básicas, ¿no? Como la capacidad de recorrer ese espacio, ¿no? O el hacer montajes de ese espacio en los que no es un cuadro, una superficie y después una suma de, ¿no? Sino que esos cuadros se entienden en continuidad, unas piezas con otras, etc. Sí. Entonces es un paso muy literal, obviamente una experimentación, ¿no? Pero un paso muy literal de lo que significa empezar en la pintura y pasar al espacio, a la arquitectura. En el caso de la pieza de Kissler, Kissler es un arquitecto vienés y en este caso, lo que yo utilizo, porque al final este discurso, digamos, este relato es un relato que yo construyo, ¿no? Que es, creo, la aportación de la tesis doctoral, ¿no? Sí. Que es el ir entendiendo cómo se va produciendo estos fenómenos, ¿no? Entonces, la pieza de Kissler, en este caso, que es la ciudad en el espacio, también hay un manifiesto, pero el manifiesto es sobre una ciudad. ¿Qué características dice Kissler que tiene que tener una ciudad? Y la denomina la ciudad en el espacio, porque es una ciudad colgada, que gravita, en donde los coches estarían abajo, ¿no? La circulación, que es uno de los principales problemas que se plantea la modernidad en las ciudades, pues Kissler lo resuelve pues, evitándolo, ¿no? O sea, se queda abajo y arriba pues se van construyendo unas plataformas, ¿no? Pero aquí lo interesante es que esa gran maqueta que construye, que es la representación de esas ideas de la ciudad en el espacio, en realidad es el soporte para mostrar las últimas innovaciones teatrales en Viena, ¿no? Que se están llevando a cabo en Viena, y él lo utiliza un poco como disculpa, ¿no? Hace ese montaje, pero ese montaje en el fondo es la maqueta de ese teatral. Exactamente. Entonces, esto, bueno, pues se exhibe en París en el año 25, sí. en la exposición de las artes decorativas, sí. Con muchísima repercusión, porque bueno, hay alguna imagen por ahí que es en ese espacio, y hay un montón de artistas y arquitectos muy importantes en la historia del arte y de la arquitectura modernos que visitan esa pieza, ¿no? Y que además, bueno, lo visitan los neoplasticistas, ¿no? Theo van Doesburg no es uno de mis autores principales, ¿no? Pero aparece, lo veis por ahí. Está vinculado en los 17 puntos, mira, lo tengo aquí apuntado, los 17 puntos que definen la arquitectura neoplasticista, publicados en Architecture Vivante en 1925 por Theo van Doesburg, se convirtieron en el referente teórico de las características que definen el estilo. Quiero decir, aquí haces una mención porque haces un paralelismo de lo que proponía la ciudad en el espacio. Sí, exacto, porque la ciudad en el espacio es una pieza que en el fondo es una pieza neoplasticista. Eso es lo Exacto. Y entonces, bueno, ahí yo recurro a cómo Theo van Doesburg, que es el alma mater del neoplasticismo holandés, por eso aquí hay una mezcla de todos los países. Efectivamente, sí. A través de la descripción que hace Theo van Doesburg de la arquitectura neoplasticista, analizo esta pieza y es que encaja perfecto, ¿no? Y además, Theo van Doesburg, visitando esa exposición, ¿no? Dijo, eso dice Kissler, ¿no? No sabemos hasta qué punto, pero argumenta, ¿no? Que el propio Theo van Doesburg dijo, nosotros no hemos podido hacer una pieza neoplasticista en esta exposición, pero tú lo has hecho. Es verdad que está en el libro. Sí. Antes de continuar con la evolución, os voy a cortar un poco los 4 nombres. En el libro no dices por qué. En la tesis, en tu proyecto de tesis, cuando explicas la tesis, sí dices por qué. Sí, porque esos 4 y no otros. Sí, tenían que ser esos. Sí,
A ver, tenían que ser esos, sí. Bueno, en un trabajo de investigación, una tesis Bueno, doctoral... estos 4 tenéis que decir quiénes son, porque... Sí, bueno, pero lo va a decir ella, que lo sabe pronunciar muchísimo mejor que yo. Bueno, no, como esto es un mundo, este es Europa antes de la Unión Europea, Sí. ¿no? Pues las vanguardias ya eran Europa, ¿no? En esos momentos. Sí, a ver, los 4 autores que ahora aparece ahí por ahí Duchamp, uno es Marcel Duchamp, otro es Frédéric Kiesler, el otro es Lissitzky y otro Moholy-Nagy. Y entonces, bueno, pues en el libro, como sé, mucha gente lo ha leído, pero algunos no, en el libro van apareciendo, comentaba, ¿no? Que van apareciendo estos autores, trabajos de estos autores en distintos capítulos, ¿no? No es una estructura lineal del estudio de la obra de uno, de otro, de... Claro, en una investigación, y están por aquí alumnas que además han sido alumnas mías de TFG, entonces me oirían decir esto 1000 veces, insistiendo de una cosa fundamental es acotar la investigación, saber qué es lo que tenemos que estudiar, Sí, sí. ¿no? Para poder tener un argumento convincente, ¿no? Y que realmente nadie diga, oye, que falta esto, ¿no? O sobra esto, ¿no? Entonces, por eso a la pregunta que me dices de ¿son estos los que y tal? Te digo, sí, convencida, porque fue una parte fundamental de ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el criterio para poder contar que en estos momentos en las vanguardias se está trabajando muy intensamente en esto de explorar los límites entre ambas disciplinas y centrado en los espacios de exposición porque confluyen de manera muy directa todas estas disciplinas y además es un lugar estupendo con un laboratorio, ¿no? Para testar también la propia presencia de los y las espectadoras, ¿no? En esos espacios, con lo cual se puede experimentar, se pueden probar propuestas con un carácter más experimental y también se pueden difundir mejor, ¿no? Claro. Porque es un lugar de divulgación. Entonces, ya acotado esto, ¿no? La primera parte fue rastrear todas las exposiciones a las que pude tener acceso, que han sido muchísimas porque he hecho, y además al hacerlo con un carácter internacional, ¿no? Pues ahí es una parte que tiene una dificultad importante. Al hacer ese rastreo, pues han ido quedando estos autores, más que estos autores han ido saliendo exposiciones que finalmente eran de estos 4 autores, ¿no? Y se han ido cayendo otras, incluso de ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que se utiliza? Es que en todas ellas efectivamente se exploran los límites entre las disciplinas, de una u otra manera, ¿no? Pero no son exposiciones en las que se llega con una pieza artística, una pintura y se cuelga sin un criterio espacial, sin un criterio de ver cómo se percibe eso, cómo interacciona con quién lo está viendo, ¿no? Qué papel juega el espectador, si es un papel más activo de análisis e interpretación de la obra o si es pues como cuando entramos a veces en un museo, ¿no? Y hay una contemplación más pasiva de esa obra, etcétera. Entonces, ese es el criterio fundamental, ¿no? Por eso estas obras y no otras. ¿Existe relación entre ellos? Sí, entre algunos. Sí, entre algunos. Hay como en realidad hay como 2 bloques, ¿no? Sí. Uno es digamos, la parte alemana, ¿no? En donde confluyen el constructivismo ruso, sobre todo a través de la figura de Lissitzky, con los alemanes. Hay propuestas interesantísimas, importantísimas. En estos momentos pensemos que es el momento también de Bauhaus, ¿no? Y todos estos autores en algún momento se han encontrando unos con otros, ¿no? Efectivamente, ¿no? En este caso Hannover, Berlín han sido centros fundamentales en este sentido. Y el otro bloque, digamos, es el de Frédéric Kiesler y Marcel Duchamp, que llegan a mantener una relación de amistad, rota después, además muy dramáticamente, pero y que eso, bueno, pues al final hace que existan conexiones entre su obra, ¿no? Conexiones importantes. A su vez, Kiesler, que es un arquitecto que trabaja en Viena, expone en París,
que sí, que los movimientos son Claro, o sea, espectaculares. las fronteras se borran, Absolutamente. se conocen entre ellos, eso es lo que hablas tú de Sí. el reconocimiento de lo que se llama una Unión Europea, ahí sí que estaba expuesta en el tema de los artistas, porque claro, lógicamente no existían redes sociales, entonces era digamos, el polo atractor de todas estas vanguardias. ¿Cuál era, de esto me voy un poco, pero ya me genera la curiosidad, la reacción del público cuando has dicho, era la manera de también obtener un feedback, una respuesta del público? ¿Cuál era la respuesta del público en aquel momento y cuál era el público que acudía a estas exposiciones? ¿Eran clases populares o era gente más vinculada al arte? ¿Cómo era la reacción del público ante esto? Sí, bueno, lo que yo he podido documentar fehacientemente, digamos, es más que del público en general, lo que cuentan otros artistas, lo que cuentan otros colegas, pero sí había, por poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las exposiciones de Lissitzky, el Gabinete de los Abstractos y la de Moholy-Nagy de la Sala del Presente, se exponen en el Museo Provincial de Hannover, ¿no? Y son espacios de exposición que el director del museo, Alexander Dormer, había visto en exposiciones más experimentales, ¿no? Y más, pues en el caso de Lissitzky, en una exposición de arte en Dresde, en el caso de Moholy-Nagy, en la sección del Verbum alemán en Francia, en París, y que quiere trasladar a su museo, ¿no? Porque él organiza sus piezas en ambientes. Entonces, las piezas medievales las expone en un ambiente medieval, pues más románico, ¿no? Pues más oscuro, unas aperturas como de una iglesia románica, porque tiene un gran altar para exponer, etcétera, ¿no? Y cuando ve el espacio de Lissitzky, dice, bueno, este es el espacio perfecto para mostrar obra moderna, y de hecho tenía obra moderna, tenía obra de Mondrian. Y cuando ve el espacio de Moholy-Nagy en París, dice, bueno, esta es la Sala del Presente, y así le llama, ¿no? Entonces, ese museo era visitado por todo el mundo que tenía interés en esos momentos, ¿no? Por el público en general. Y en otro tipo de exposiciones, por ejemplo, la Sala Surrealista de Marcel Duchamp en París, en el año 38, un poquito posterior, tenemos noticias de prensa, además, ¿no? Que dicen que bueno, la gente salía asustada porque bueno, la exposición surrealista era tremenda, ¿no? O sea, los efectos, ¿no? Era una exposición a la que se entraba en un patio de manzana, te recibía un coche que había sido diseñado todo aquello por Salvador Dalí, un coche con unos maniquíes dentro, llovía dentro del coche, estaba todo húmedo, tal. Entrabas por un corredor larguísimo donde había 16 maniquíes, cada uno de ellos tuneado por uno de los artistas, ¿no? Y era estrecho, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay alguna imagen, no muchas, pero donde vemos a la gente, ¿no? Interaccionando, hablando con los maniquíes, y donde está también el maniquí de Marcel Duchamp, que es su alter ego, que tiene un alter ego femenino, que es Roselle Lavie, y al fondo de todo había una especie de hoguera, como una estufa de carbón, ¿no? Que era una luz, pero parecía una estufa de carbón, todo lleno el techo todo lleno de sacos de carbón, las pinturas, las piezas, las obras de arte de verdad, ¿no? Bueno, de verdad, esto también lo era, ¿no? Pero las que eran para exponer estaban colgadas en puertas. Bueno, aquello, los testimonios son tremendos, ¿no? De que olía fatal, de que la gente al entrar le daban unas linternas y iba metiéndose por aquello con una gruta, ¿no? O sea, muy en consonancia y muy coherente con el mundo surrealista, sí, ¿no? Pero bueno, la gente salía impresionada, ¿no? Y de hecho también se publicaron unas caricaturas en un periódico en París donde entraba como alguien normal, bien vestido, ¿no? Un dandy parisino, y salía con cabeza de gallina, todo hecho un desastre y no sé qué, ¿no? Porque era el efecto transformador, sí, ¿no? De esas exposiciones. Sí, sí. Y bueno, y como esto, pues hay varios ejemplos, ¿no? Que sabemos de... Has hablado antes de Hannover, que además está la segunda parte del libro, que estamos hablando, voy al espacio secuencial, donde hablas también de la influencia del cine. Sí, fundamental. Y me interesa mucho porque hay un punto, es un pequeño apunte que haces sobre Hannover, pero hablas
sobre algo que acabas ahora también de nombrar, que es un poco, a partir de las exposiciones que se hacían en las grandes capitales, había ciudades más periféricas, como puede ser en este caso Hannover, que podían recibir este tipo de exposiciones, ¿no? Y lo transformador que supone para dentro en este mundo de la periferia llevar estas propuestas. Fue bastante interesante leer sobre esa parte. Si quieres, transitamos por el espacio secuencial, ¿no? Me parece muy interesante cuando hablas, aquí vuelve a aparecer otra vez el Lisinski y hablas de Moholy-Nagy y hablas también de la mirada que te supone, digamos, el ojo, la visión y el montaje, ¿no? O sea, todo lo que te está produciendo la cinematografía, hablas de Bertov, y un poco transitar sobre también, aparte de mezclar, o sea, de juntar la pintura y la arquitectura, cómo aparece también esta parte que yo creo que es configurador de lo que es la performance ahora, de lo que entendemos actualmente por lo performativo, ¿no? Que es como participar de la exposición, ¿no? Activar al espectador. Exactamente, ponerlo en una posición activa, ¿no? Si quieres, lo comentamos. En el gabinete de los abstractos de Lisinski, digamos que la idea principal, y él así lo explica también, es que su intención es activar al espectador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es un espacio pensado para exponer obra moderna, ¿no? Y estamos hablando de obra moderna, pues las pinturas de Mondrian, los propios Prone de Lisinski. Claro, una pintura que si hoy en día en nuestros museos hay mucha gente, ¿no? Que dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué es abstracción? ¿No? Y no se entiende, no se conecta, ¿no? con ese tipo de arte. Claro, en esos momentos estamos en el presente de cuando se está desarrollando estas propuestas. De hecho, hay alguna anécdota que no está en el libro, sí en la tesis, que cuenta la mujer de Lisinski, que era de Hannover y estaba muy metida en los círculos artísticos de Hannover, y cuenta, bueno, a través también de la correspondencia que mantiene con él después, cuando él está en Rusia, y va contando, de alguna forma hace un poco como de biógrafa, ¿no? Y cuenta, claro, cómo se fueron construyendo esos espacios, ¿no? Y las intenciones, y cuenta que cuando quisieron pasar los cuadros de Mondrian por la aduana, los pasó ella y los pasó como manteles, porque claro, nadie entendía aquello, que no, tal, la enrolló los cuadros y los pasó como manteles. Entonces, claro, aquello era sorprendente, ¿no? Ver en una exposición, en un recorrido en el Museo de Hannover por distintos momentos artísticos, ¿no? Pero todos figurativos, ¿no? Y llegar de repente a una sala en la que se exponen esos manteles, ¿no? Sí. Entonces, la manera de percibir, de conectar con esa arte, con ese tipo de arte, es distinto, ¿no? No puede ser lo mismo que cuando vemos un paisaje romántico, ¿no? O otro tipo de arte. Entonces, Lisinski va ahí al fondo de la cuestión, ¿no? Y además, claro, en el contexto de un artista que está vinculado a la Revolución Rusa, en donde pues hay que sacudir a la gente, ¿no? Sí. Donde todo el mundo tiene que participar, ¿no? No se trata ya de una estructura jerárquica, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Donde se incita a que la gente participe, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto es en el que se construye ese pequeñísimo espacio, que ahí también hay cantidad de testimonios sobre las visitas a ese espacio, ¿no? Y yo he visitado la réplica, ¿no? Sí. Y puedo decir que es sorprendente, es algo que yo me identificaba totalmente con los comentarios de Walter Gropius sobre el espacio, que también decía, ¿no? Es que aquello era modernidad, ¿no? Sí. Bertov, ¿no? El cineasta, que dice algo así como llegué allí, me senté como mareado, efectivamente, porque Lisinski lo que hace es hacer una sala en la que cuando entras en la sala, la estrategia es que las paredes están cubiertas con listones
que están pintados de gris por delante, por un lado de blanco y por el otro de negro, entonces genera una sensación de movimiento. En cuanto entras, ¿no? En realidad es un juego óptico, pero toda la sala se empieza a mover, ¿no? Y en cuanto te mueves para un lado, aquello se mueve, y los cuadros allí están expuestos, ¿no? Y puedes ver una misma obra desde un lado con un fondo negro, con un fondo blanco, con un fondo gris, aparte de otras estrategias que utiliza pues para la colocación de los cuadros no solo a la altura de los ojos, sino que también te obligan a mirar hacia abajo. Exactamente, e incluso la manipulación de elementos, ¿no? Cuando la obra de arte, la pintura era algo sagrado, que no podemos tocar, no podemos acercarnos, ¿no? Y la puesta en cuestión de eso, ¿no? Que después, por ejemplo, en el espacio de Moholy-Nagy ya es muchísimo más radical. En el espacio de Moholy-Nagy no había piezas originales, sino que eran todo fotografías, ¿no? Y aparece por primera vez en ese espacio cine expuesto como una obra de arte, ¿no? Unas películas de cine ruso, ¿no? De cine experimental. Expone la arquitectura que aparece expuesta son fotografías, fundamentalmente de obras de Bauhaus, ¿no? Porque Moholy-Nagy construye este espacio en el 30 y había estado en Bauhaus hasta el año 28. Y expone además objetos de diseño industrial, lámparas, ¿no? Como una pieza artística, ¿no? Claro, y eso, bueno, pues se encaja con las reflexiones que está haciendo Walter Benjamin sobre el tema del aura en las obras de arte. Sí, por ahí tenías hecho una nota tú sobre el tema del aura, ¿verdad? Sí, sobre Claro, ese tema, sí. Esto precisamente es el modulador de luz y color de Moholy-Nagy que expone en ese espacio, que es una escultura, ¿no? Hecha con acero y que se va moviendo, va rotando continuamente, ¿no? Y cambiando de luz. De color, ¿no? Sí, exactamente. Mira, hay una parte cuando estás hablando de la revolución bolchevique, aquí se comenta el espectador activo y su efecto en el espacio. El Lissitzky entiende que la obra moderna no puede ser contemplada desde una posición pasiva, como tradicionalmente se ha entendido el proceso de acercamiento entre espectador y arte. El hombre nuevo es un agente activo en la sociedad de la revolución bolchevique, en contraste a la pasividad de una organización política conservadora. Es que tiene una carga política también muy importante. Sí, sin duda. Seguimos, Elvira. Elvira después se queja, que no la dejas hablar. Sí, gracias. Me voy a callar, ¿eh? Lo que pasa es que no, yo hablo, que tengo aquí varias cosas que comentarte. Lo que pasa es que, bueno, a mí también me gustaría que si alguno de vosotros quiere intervenir, lo solemos dejar para el final, pero les podemos dejar intervenir. Sí, también, si queréis comentar algo. Perdón, ahí vemos, esta es la surrealista de París, de la que os hablé en la inauguración. Esta es posterior, es en Nueva York, cuando se exilia Duchamp en Nueva York. Y por ahí veis dibujos que yo hice para entender las exposiciones, porque lo que había era fotografías, algunas, ¿no? Depende de cada exposición, y yo lo pasé todo a dibujo muy arquitectónico, ¿no? De hecho, bueno, en la tesis están las plantas alzados, aparezco yo siempre como mono, ¿no? Midiendo y ese tipo de cosas. Y las imágenes esas que aparecía de gente allí en una especie de performance, cuando no se puede llamar performance todavía, ¿no? En la inauguración de las exposiciones surrealistas, en las dos, en la de París y en la de Nueva York, Duchamp no iba a las inauguraciones, ¿no? Siempre tenía un viaje que hacer ese día, pero dejaba montada una gordísima, ¿no? Entonces, en esa que se ve ahí es una actriz, ¿no? Pues lo que estaba haciendo era gritando como loca en medio de la exposición, y los otros, los colegas de Duchamp, pues allí, ¿no? Se arrodillaban, hacían su vida, y parece ser, dicen que había por detrás como sonidos de locos, de gente loca gritando con ella y no sé qué. Después ella se movía entre los cuadros y claro, eso no se había visto nunca, ¿no? Era totalmente, vamos, y menos eso, en medio de los cuadros, que aquello ya en esos momentos valía un dineral, ¿no? Y con esa idea, lo del aura, ¿no? También tiene que ver con eso. Lo del aura me resultó una cuestión muy interesante, ¿no? Como que se pierde, ¿no? Como porque esa unicidad, pues, utilizas la palabra unicidad de la obra de arte con la repetición en serie, con la industrialización y esa pérdida de privilegio, pero después concluyes en que hay otra nueva aura. Ajá, sí.
Te lo has leído, sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, efectivamente. Sí, claro, digamos que el que mejor ha hablado sobre esto es el filósofo Walter Benjamin, ¿no? Sin duda ninguna, tanto como que hay un ensayo, ¿no?, que publica sobre este tema, que es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿no? Y claro, pasamos, así, por hacerlo así de una manera muy simple, pasamos de pensar en una obra de arte como pues una pintura con una firma, ¿no?, donde pues, es una obra única, irrepetible, ¿no? No sé cómo se reproduce eso en esos momentos, pues con una copia ya es otra cosa, ¿no? O sea, tiene un valor de originalidad que en el momento en el que a través de la fotografía, por ejemplo, a través de la posibilidad de reproducir industrialmente un objeto, etcétera, podemos tener no una, podemos tener muchas, ¿no? Y de hecho esa es la clave, es una reflexión que no solo está en el mundo del arte, sino que está también, pues, detrás de movimientos, de otros movimientos, pues el Dolce Verbum, por ejemplo, ¿no? Cuando se defiende la industrialización o el mundo de la artesanía, uno de los argumentos para defender la industrialización de algunos autores es el hecho de poder llevar una pieza bien diseñada a todas las casas, a todo el mundo, ¿no? Y con las obras de arte pues pasa un poco lo mismo. Ahora podemos reproducir fácilmente una obra de arte y tenerla en nuestra casa, ¿no? Ahora muchísimo más con las nuevas tecnologías. Con lo cual, ese valor de aura, de unicidad, se ha perdido, porque existe esta otra posibilidad, ¿no? Eso transforma obviamente el mundo del arte. Y ahí la obra de Marcel Duchamp, no solo las exposiciones, ¿no?, sino toda la obra artística encaja también en esa reflexión, ¿no? Los ready-made, que son objetos son objetos que, pues, uno de los, o sea, el primero más conocido, la fuente, que es un urinario dado la vuelta, ¿no?, y que Marcel Duchamp envía a una exposición a Nueva York. Y es una exposición en la que había un jurado que decidía qué obras se exponían, pero exponían todo lo que les llegaba, ¿no? Y cuando llega a eso, pues Duchamp estaba también en Nueva York, pero él callado, y no saben qué hacer con aquello, ¿no? Entonces exponen todo lo que les ha llegado y el urinario queda así como por ahí detrás, ¿no? Entonces Duchamp se lo lleva a casa de un colega fotógrafo, se hace una fotografía de eso, y eso es realmente lo que se ha publicado de ese primer ready-made, ¿no? Es un ready-made que es un urinario que podemos comprar en cualquier sitio, o sea que en este caso le da la vuelta, es decir, que no puede ser usado, se le saca la función y lo firma, ¿no? Lo firma con un seudónimo. Y bueno, hay 17 por el mundo que son, entre comillas, originales, porque con la firma de alguna manera le está como dando el valor. Exactamente, ¿no? Y ahí mi reflexión es el papel que juega el espacio de exposición, y es que de alguna manera le está dando también esa aura que ha perdido el objeto, ¿no? Porque al situarlo como una pieza de arte, lo es ya, En un ¿no? espacio expositivo, efectivamente, claro. Sí, sí. Como esta cosa del contenido y el continente, ¿no? Que cuando el continente también es un aporte de valor. Efectivamente. Nos queda el espacio continuo, pero yo creo que sería muy interesante, ya sé que me tocaba a mí, sí, pero no es por escaquearme, pero yo creo que sería muy interesante, porque es que vamos así, si no nos alargamos mucho, porque yo quiero que hablen, irnos a cómo esas obras que analizas, en las que influyó, esas obras actuales, contemporáneas, en las que influye. Habíamos visto una de la que está descrita, que, bueno, que la estuvimos viendo en... Sí, o sea, hacemos un salto para ir a una parte que entendemos que es bastante potente, en el sentido de que hablamos de el paseo que haces por unas ciertas obras contemporáneas, que digamos que son herederas de todas estas propuestas que fueron tan transgresoras en su momento, que además
es que muchas veces nos pasa que hay gente que se escandaliza con obras similares a las que estás hablando tú de los surrealistas que podían estar haciéndose hoy en día y que en aquel momento, bueno, pues realmente es que serían una cosa como casi diabólica, me lo imagino así. Sí, sí. Entonces, Elvira, di. No, habíamos mirado esta que no, comentamos antes que no tenías imagen, Sí. pero bueno, es que os recomiendo que los que no la conozcáis, que yo, aunque Luz dice que es muy conocida, pues bueno, lo es, pero que la veáis. Pero bueno, estos proyectos, decía, conservan el carácter experimental de esos años de furor creativo y surgen de nuevo, lo que decía Carmen, en un ámbito disciplinar donde los límites se eliminan. Y el primero del que hablas es del artista Olafur Eliasson en un espacio arquitectónico que transforma y no transforma, ¿no? Con la luz y con... Sí, sí, claro, o sea, efectivamente damos un salto, es un salto que yo he dado también, que en realidad en el proceso de trabajo, esto es al final, mi proceso de trabajo fue al principio, cuando empecé a hablar con Fernando de la tesis doctoral, ¿no? Como que al principio el interés primero, en realidad vino por estudiar obras contemporáneas, esa interacción, ¿no? Y tal, pero en el mundo contemporáneo. Pero al ir rastreando, investigando, tal, esto fue llevándome hacia atrás, así como buscando los orígenes, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, efectivamente, somos deudores en ese sentido, somos deudores de esa época absolutamente, ¿no? Y al final del libro, también al final de la tesis, hay así una lectura muy breve, ¿no? Y sobre algunos aspectos que se han estudiado en la época de las vanguardias y que encontramos en obras actuales, ¿no? Entonces, bueno, las que... Tú de las que te parezcan a ti más interesantes. Sí, algunas... O más representativas. Sí, algunas que aparece por ahí la imagen de algunas de ellas, ¿no? Yo he pensado en algunas obras, tanto en artistas como arquitectos o arquitectas, es que ya eso pasa un poco en algunos autores y autoras, como pasaba en ese momento de vanguardias, en que ya es difícil distinguir si estamos hablando de arquitectura de arte, y creo que no importa demasiado en ese sentido, ¿no? De trazar límites, ¿no? Quizás están ahí en el límite, en un límite ancho. Y son en general obra de estudios que trabajan de un modo muy experimental también, ¿no? Sí. También hoy muy experimental, y que son deudores directos de algunas de estas obras de las vanguardias, en algún caso absolutamente directos e incluso citados, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Olafur Eliasson, casi cualquier pieza de Olafur Eliasson que hoy analicemos tiene una deuda directa con las vanguardias. Llevado a nuestro tiempo, pues sí, en este espacio que aparece ahora, que es lo referente a Moholy-Nagy, que era ese espacio de la sala del presente, con los artefactos, y trataba de enseñar como las nuevas tecnologías del momento. Bueno, pues hoy tenemos otras nuevas tecnologías, ¿no? Pero el concepto, la idea es muy similar, ¿no? Y en concreto, con Moholy-Nagy, una deuda muy directa, ¿no? En varios proyectos. Reconocida. Bueno, sí, Olafur Eliasson cita en algunos casos referentes anteriores, ¿no? de las vanguardias, por ejemplo, a los cineastas de esa época, que también trabajan exactamente en estos contextos. Por ejemplo, la obra de Hans Ritter, Olafur Eliasson. Bueno, yo estuve en la Fundación Kistler durante un tiempo, pues allí buceando en los archivos, ¿no? Que está en Viena, y Olafur Eliasson había estado como un mes antes, ¿no? Que yo estaba toda impresionada con el tema, ¿no? Diciendo, aquí se ha sentado Olafur, ayer era Olafur, ¿no? Ay, Olafur, tal. Pues había estado trabajando allí, o sea, y además, no, yo pues ya casi en plan cotilla, pero también en plan saber, no solo cotilla, ¿no? Pero decía, ¿y qué le interesaba a Olafur? ¿Qué quiso ver, no?
Y vamos, sí. Y él después hizo alguna pieza artística a raíz de esa estancia, ¿no? En la Fundación Kissler y con el material de Kissler. Es decir, que sí, yo creo que sí es reconocido. Y Olafur Eliasson ahora en su estudio hay una parte en donde colaboran arquitectos que está dedicada a la arquitectura, o sea, a edificios, construyen edificios, ¿no? Ha dado ahí un paso ya, estaba más, digamos, en el mundo más, bueno, de artístico, de la exposición y de esa parte más de arte, y ha dado un paso directo también hacia la arquitectura. Yo aquí algunos de los ejemplos que citaba, bueno, pues tiene trabajos en los que, por ejemplo, hay uno que es una esfera de luz que se cuelga en un espacio de paredes blancas, y entonces la esfera de luz va también moviéndose y va cambiando de luz y color. Es exactamente lo mismo que el modulador de luz y color, es lo mismo, solo que tiene otra formalización, ¿no? Y eso va transformando ese espacio, ¿no? El carácter efímero, transformable de un espacio a través de la luz, de las sombras. Con lo cual estamos hablando de escultura, pero estamos hablando de arquitectura también, ¿no? Y bueno, ya os digo, Olafur Eliasson recomendable para entender esto, ¿no? Otro estudio y también en este caso muy reconocido por ellos, ¿no? Y además entendido como un valor, porque estamos acostumbrados a ver arquitectos, arquitectas, especialmente arquitectos contemporáneos, estudios muy potentes, los Star Architects, que niegan cualquier influencia, ¿no? Sí. Son unos genios que han llegado aquí, se han sentado y bueno, nos han iluminado. Cuando empezamos a indagar nadie está todo inventado. Exactamente, y que se construye sobre lo que sabemos, sí, ¿no? Y eso es el interés que tiene también la investigación. No sé por qué la necesidad de negar las efectivamente, ¿no? Y en este caso, pues entendido además como un valor, ¿no? Que son el estudio Diller and Scofidio, sí, originalmente ellos, ahora con Renfro, un estudio neoyorquino que cita sus referencias como pues eso, en las memorias de los proyectos, ¿no? Y Elisabeth Diller es una gran conocedora de la obra de Marcel Duchamp, y sobre todo en sus primeros proyectos hay alguno incluso que es trabajando directamente sobre piezas de Marcel Duchamp, y en esos primeros proyectos la deuda es absolutamente directa, ¿no? Con el mundo de las vanguardias en general y con la obra de Marcel Duchamp en particular. Y yo aquí hacía referencia a un proyecto en concreto en el libro, y además hay poquitas ilustraciones en el libro, y ahí sí hay una ilustración sobre este proyecto, que es el Blur Pavilion, que construyen los Diller and Scofidio y Renfro, sí, para una exposición en un lago en Suiza. Está pasando las imágenes ahí también. Sí, sí. Esto es del espacio del Lissinsky. Bueno, y ese pabellón, que es arquitectura, ¿no? Es una arquitectura que es una plataforma construida en el lago, prácticamente es un plano, sí, un plano. ¿Qué es lo interesante de esta arquitectura? Pues que tiene unos impulsores de vapor que lo que hacen es que generan una especie de nube, ¿no? Entonces, cuando el edificio está apagado, es una máquina también, ¿no? Que es también muy Duchamp, eso. Cuando el edificio está apagado, lo que tenemos es la plataforma ahí en medio del agua, ¿no? Hay un puente para llegar a ella, un recorrido para ir acercándose, y cuando se enciende el edificio, cuando se abre, el edificio en realidad es una nube, ¿no? Desaparece sí, el edificio, exacto, se convierte en una nube, y la gente, claro, se encuentra en un espacio lleno de neblina, ¿no? Y eso hace que la gente interaccione y tal. Al final no se hizo, pero lo que habían propuesto es que no se hizo exactamente así porque no tenían los medios para hacerlo, pero lo que habían propuesto era que en la entrada te hacían cubrir un cuestionario, ¿no? De tus gustos, un poco para conocer pues, tu personalidad, ¿no? Entonces te dan un chubasquero
y la gente va entrando y cuando llegas al pabellón, en ese chubasquero hay unas luces rojas y verdes y tal, que cuando tú vas pasando, claro, se oía el sonido de la gente gritando, otros en silencio y caminaban solos y te iba apareciendo la gente, ¿no? Porque era una neblina bastante densa. Entonces el tema era que se podían encender los chivatos, las luces de verde cuando encontrabas a alguien compatible, ¿no? Y rojo cuando... Muy de San Valentín. Efectivamente. Y claro, el tema ahí es que lo interesante de este espacio, de esta arquitectura, es la interacción, la performance, ¿no? Sí. Y el espacio, ese que entendemos siempre como un vacío, en este caso, en realidad se construye con un lleno de agua, de vapor, ¿no? Efímero, y que es una estrategia similar a lo que Duchamp utilizó en Nueva York, ¿no? Esa exposición en la que colocó los cuadros, las pinturas en unos paneles, pero después todo aquello estaba lleno de una cuerda, ¿no? Que cruzaba todo y que impedía a la gente, lo que también supuso quejas, ¿no? De la gente, de que no podía ver los cuadros normal, ¿no? Sí, exactamente, está pasando, ¿no? Esta manera, ¿no? Y además de tocar el espacio, ¿no? Que ahí lo vemos con esas imágenes más conceptuales y el propio Duchamp, ¿no? De tocar el espacio, ahí en estos trabajos de Dileran Escofidio exactamente, ahí está, sí, efectivamente. Y esa es la neblina que claramente se ve. Sí, y como eso, como estas arquitecturas... Sí, no se ve, se ve que no se ve. Sí, exacto, ¿no? Como lo que buscan es, digamos que en alguna obra arquitectónica decimos, bueno, pues lo que lo define es la construcción, es la masividad de sus muros, en este caso lo que define esta arquitectura es la interacción de las personas. Exacto. Sí, porque no hay nada expuesto, claro. Sí, es lo que estaba comentando aquí, en esta parte. Sí. Bueno, vamos con más de tiempo, entonces es muy repelente con lo del tiempo, pero antes de ir a la conclusión les dejamos intervenir, si alguno quiere intervenir, porque lo habitual, aunque esto es un club de lectura, lo habitual es que de ese lado no hay. A la gente le cuesta, pero no se avergoncéis. Aquí pero nosotros invitamos a que hagáis preguntas a la autora. Porque así ella os cuenta que hay que aprovechar estas circunstancias. Aquí, si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna intervención, este es vuestro momento. Venga, ¿no? sí. Silencio total, nadie se va a animar, hay gente sonriendo, tenéis que preguntar algo. Sí. A ver, las alumnas que tenéis ahora ocasión, después se quejan que pregunto yo siempre. ¿No os animáis? Fernando, ¿quieres comentar algo? Bueno, ¿Te ha parecido que hemos hecho un buen tránsito a lo largo de... nos faltan cosas. Siempre nos dejamos cosas en el camino. Si me permitís una pregunta, el trabajo de luz, que como muy bien ha señalado, eso es un extracto, digamos, o un resumen parcial. Yo creo que tiene el valor de haberse bajado con episodios muy conocidos de las vanguardias, que claro, el aparato bibliográfico que hay sobre estas cosas es tan, también se lo tuvo que manejar. Pero yo creo que hay una cosa que no ha dicho Luz, que es muy importante en esa tesis, en ese libro, y por supuesto esa visión, esa capacidad de relación parte de ahí, y es que Luz ha hecho una reconstrucción gráfica de esas instalaciones, de esas exposiciones, de las que conservamos media docena de fotos, en el mejor de los casos, mucha literatura, mucha valoración intelectual, pero realmente cuando empezó a trabajar en la tesis, yo que quería saber algo de la teoría del espacio, pues claro, no sabíamos qué escala tenía, no sabíamos de qué estaba hecha, no sabíamos cuáles eran los colores, la fotografía estaba en blanco y negro, no sabíamos realmente cómo era eso. Como también ha dicho Luz, sobre algunas de las exposiciones, en el periodo que duró la investigación, tuvo la suerte de que
es curioso, las había reconstruido, ¿no? Había Algunas. unas pocas, pero otras es que ni siquiera sabíamos dónde estaba, sabíamos el edificio, pero no sabíamos en qué estaba. Y ahí hay un trabajo casi detectivesco muy interesante de poder saber cómo eran materialmente, para poder imaginar pues, la relación con el cuerpo, con la escala, el río. Y a partir de ahí, claro, ya tienes otras herramientas para poder entender su presencia. Sí existe una diferencia de escala, quizás, ¿no? de las obras de principios del siglo XX respecto a las que puedes ver. La escala que ves de lo de Diller Escofidio es muy brutal y la sensación que tienes es que al ser obras que estaban expuestas en salas, sí que son muy contenidas en un espacio. Sí. Al comentarlo tú, Fernando, sí, la intuición que yo siempre tengo es que son muy contenidas. Sí, son espacios pequeños en general, pues salas de museo o, por ejemplo, quizás la de mayor dimensión es la de Duchamp en París, una de las de mayor dimensión porque es una galería y se extiende fuera y tal, pero las demás, bueno, son, pues el espacio Pro son 3 por 3 metros, ¿no? Claro. Sí, uno de los, de los puntos de interés que yo encontré en esto es que efectivamente son cosas pues de pequeña dimensión que han desaparecido todas porque original no se conserva ninguna y bueno, y sí, efectivamente de algunas había más documentación, de otras prácticamente nada, ¿no? De las de Duchamp especialmente, por ejemplo de la de Nueva York había 2 fotografías, pero 2 fotografías se repetían en distintas publicaciones, en los archivos también, en todos los archivos a los que pude acceder y intentar conseguir algo más, eran esas 2 fotografías, ¿no? Entonces, bueno, pues al final localizando en qué edificio lo había construido, pues entonces midiendo el edificio, la sala. Exactamente. Y ahí un poco lo interesante es, creo yo, cómo estas construcciones, ¿no? Tan de pequeña dimensión, tan efímeras, han tenido, sin embargo, tanto interés, ¿no? y tanta repercusión al final, ¿no? Y que han permitido pues, que, generar espacios pues, o digamos, arquitecturas tan sorprendentes hoy como estas de Diller Escofidio, ¿no? Su desaparición tiene mucho que ver con una cuestión del proceso de la Segunda Guerra Mundial, entiendo. Hay un poco de todo. También, como hay ejemplos diversos, ahí también, en todo siempre hay un punto explicativo también en relación con el contexto, ¿no? Por ejemplo, algunas estaban vinculadas a una exposición temporal, ¿no? Pues la que se celebró en París, de las artes decorativas, duraba un tiempo y se acaba, ¿no? Se desmonta y ya está. Pero, por ejemplo, las exposiciones de Hannover, las del Museo Provincial, fueron destruidas por los nazis cuando entraron en el museo y fueron directamente a la sala de Lissitzky. La de Moholy-Nagy nunca llegó a estar completa del todo, no sabemos exactamente lo que se llegó a construir en su momento de lo que estaba planteado. Hay buena documentación porque hizo unos planos para que se pudiese construir y tal, entonces se puede reconstruir fácil. Y ahora hay una réplica no en Hannover, sino en un museo en Eindhoven, en Holanda. Y y especialmente la de Lissitzky, fueron destrozadas. Entraron los nazis en la sala, requisaron la obra moderna, todas las pinturas, y destrozaron el espacio. Además, sí, además lo comentas, no recuerdo, lo apunté, sí. Pero era como una operación tremendamente consciente. Absolutamente, porque las obras las requisaban para llevar a la exposición de arte degenerado en Múnich, donde organizaron una gran exposición que fue la más visitada de la época, y en donde mostraban esas obras de artistas modernos como en un montaje, ¿no? Así como caótico y como representando la locura de esta gente, ¿no? Y eran listas negras, porque todos los artistas, algunas mujeres también, que tenían obras puestas involuntariamente, que había sido requisada, ¿no? en esta exposición,
sabían que eso significaba, lo que significaba, ¿no? Era una lista negra y bueno, pues los que pudieron en ese momento decidieron que tenían que irse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kurt Schwitters, que es un artista de Hannover, muy importante también en todo esto en el movimiento artístico y arquitectónico de Hannover, que construía un espacio propio en su taller, ¿no? Así también una cosa muy loca, y bueno, Kurt Schwitters, en cuanto los nazis aparecieron por allí, estaba absolutamente señalado, sí. ¿No? Y hay historias muy, muy tremendas como decía, ¿no? Es un momento intenso, muy interesante a nivel creativo, pero muy duro también, porque al tener acceso en los archivos a documentación como por ejemplo correspondencia, ¿no? Que no está publicada, la verdad es que hay historias muy tremendas, ¿no? La de Schwitters se fue a Inglaterra, pero bueno, la verdad es que con muchísimos problemas. Recuerdo en concreto una carta de Piet Mondrian a Kistler, que ya estaba en los Estados Unidos porque se había ido antes, no por motivos políticos, y una carta como pidiéndole por favor que les ayudasen a irse a dejar París en este caso, ¿no? Pero muy, 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 muy duro, la verdad. Estoy recordando que se acordará Elvira del repaso que hicimos también sobre la vida de las mujeres con los libros de María Novas también, los clubes de lectura, y con Zaida Mushi sobre las mujeres que tuvo Laszlo Moholy-Nagy, de cómo para ellas todavía fue más duro porque se quedaron sin su propia obra que habían ido desarrollando. O sea, es una época tremenda y para las mujeores también específicamente era porque más complicado. Porque gente como Gropius, el propio Moholy-Nagy, Mies van der Rohe tuvieron ofertas de universidades americanas, ¿no? Pero ellas no. Sí. Eso es, bueno, es muy interesante por si queréis repasar esas historias. Vais a los siguientes clubes de lectura cuando repaséis el de Luz. Bueno, estupendo. Yo creo que para concluir te voy a parafrasear, te voy a leer, vamos, porque habla un poco más rápido. Sí, perdón. Me leí hoy la conclusión de la tesis, y porque me había leído El explorar los límites hoy, y no voy a repetir no voy a incidir más en lo que hemos estado hablando, de lo maravilloso, de lo explosivo del periodo temporal y lo que nos ha traído, ¿no? Que no se puede entender hoy un espacio, una arquitectura museística, sí, como eso, como un almacén, ¿no? Como un palacio lleno de obras atesoradas, ¿no? Pero no me voy a meter en eso, pero me apetece leer esto que pones aquí. Asistimos en la actualidad, después de hablar de poner en valor las vanguardias en un párrafo, dice, asistimos en la actualidad en el mundo occidental a un cambio de paradigma en la arquitectura. La actual crisis económica, esto es de 2012, ¿no? 2015. 15 cuando se publica el libro, sí. Ha creado una situación... ahora ya tenemos otras. No pasa nada, más o menos. Ha creado una situación que ha puesto punto final a una época de construcción desproporcionada en que la mayor parte de nuestra profesión entendió como único campo que la mayor parte de nuestra profesión entendió como único campo de actuación. Hoy constatamos lo erróneo de este enfoque que ha fluctuado entre la arquitectura espectáculo y la producción especulativa. Con eso seguimos. Y que ha supuesto el desprestigio de la profesión. La responsabilidad frente a la sociedad pasa por devolver a la arquitectura su papel propositivo en búsqueda de propuestas acordes a los nuevos tiempos. Bueno, y el resto os lo leéis vosotros. Bueno, me parecía bonito para concluir, pero te queda a ti hacerle la pregunta, la última pregunta. Es la pregunta trampa y siempre se nos olvida deciros dos. Pues no pasa nada. Hay que hacerlo, es así como una especie ¿Nos aconsejas un libro escrito por algún arquitecto? A nosotras y a ellos, ellas. O bueno, si no algo arquitecta, algún libro escrito por alguna mujer que nos puedas aconsejar, incluso no necesariamente tiene que ser en castellano.
Dinos si Me es una dejas, pregunta. teníais que haber dicho. Pero total, sí, Pues sin querer, ¿eh? Sí. Pues sin querer no avisar. Elvira, para quedar fatal, porque siempre se me olvida preguntaros, pero nos queda pendiente que nos recomiendes. Hemos hecho una jugada fatal. Sí, fatal, fatal, porque se me ocurren varios, pero es como... Decir uno sí y otro no, ¿no? Sí, pero puedo pasar palabra. Venga, pasa palabra. Te dejamos. Te dejamos pasar Te para dejamos pasar palabra, Sí. nos lo dices en petit comité. Bueno, venga, sí, yo quiero agradeceros enormemente que me hubieseis invitado por el hecho en sí, bueno, obviamente, ¿no? Por lo evidente, por contar aquí con toda esta gente estupenda, gracias. sí. Pero también, lo comentaba antes, ¿no? Porque me ha llevado ahí después de este tiempo así, efectivamente, ¿no? De otro tipo de crisis, pero también crisis, y que me da la impresión que nos ha apagado un poquito, ¿no? Y que además nos sirve también como un poco de disculpa de, es que claro, con lo que nos ha pasado, con lo que está cayendo, con lo que... Y me ha recordado, ¿no? Se ha removido mucho Sí, los tiempos de crisis, ¿no? efectivamente, ¿no? Y que no es disculpa para parar, sino todo lo contrario. ¿no? Todo lo contrario. Es una oportunidad para cambiar cosas y para hacer cosas nuevas. Es verdad. Nosotras estamos muy contentas de haberle puesto a esto, de haberlo puesto en presencial, que no las hacemos todas en presencial, pero ahora estamos Últimamente a ello, hemos hecho algunas. aunque estén en Zoom, porque empezamos con aquello de Instagram y era así un poco caótico, pero bueno, quedaron bien también, se pueden ver, ¿eh? Pero bueno. Y escuchar. Sí, es verdad que los tenemos, pues si los Sí, queréis sí. poner para reíros un poco, porque bueno, hacemos cosas muy interesantes. Y hacer cosas de señoras mayores en las redes. Nos reímos mucho de de lo que hacen las señoras mayores en las redes sociales. Pero bueno, quería agradeceros a todos muchísimo que hayáis venido. Y bueno, es un... Ya os anunciaremos nuestro siguiente club de lectura. De momento tenemos la gala de los premios COAG. Espero que esté aquí gente que pueda ser premiada, pero la organizamos desde la delegación de Lugo y entonces la presidenta no estará disponible para el club de lectura, pero bueno, volveremos. En marzo no hay club de lectura, pero en abril volvemos. Volvemos en abril, esperamos veros y muchísimas gracias por venir a todos. Así que hasta la próxima.